Hola, espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver el día de hoy derivada del producto. Necesitamos conocer la fórmula, ¿de acuerdo? Entonces vamos a colocar aquí f de x por g de x. Su derivada es f' de x por g de x, es decir, la derivada del primero por la segunda función sin derivar, más ahora derivo la segunda función, que es g, la derivada de g, o sea, g', por la primera función sin derivar. Entonces, eso lo podemos colocar en una especie de regla. Entonces, derivo la primera función y la multiplico por la segunda función sin derivar. Paso número 2, escribo signo más. Paso número 3, derivo la segunda función y la multiplico por la primera sin derivar. Entonces, esos serían los pasos para realizar una derivada de un producto. Vamos a ver con ejemplos cómo es que funciona. Entonces, ejemplo número 1. Vamos a colocar aquí nuestra función que sea f de x igual a, vamos a colocarla aquí coseno de x y aquí que sea x al cuadrado, así, x cuadrado por coseno de x. Muy bien, entonces es importante que identifiquemos que hay aquí una función, la puse en color negro, vamos a disminuir aquí, ahí está. Entonces, esta es una función, ¿de acuerdo? Y vamos a colocar la función. Vamos a colocar aquí está la otra función. Ahí está, entonces tengo dos funciones. ¿Qué es lo que voy a hacer? De acuerdo a la regla que hace un momento escribí, derivo la primera función y la multiplico por la segunda función sin derivar. Entonces la primera función es x al cuadrado, su derivada, como ya vimos en video previo, es 2x, ya está derivada x al cuadrado y la voy a multiplicar por el coseno de x. Siguiendo la regla, me dice escribo signo más, entonces más, y ahora, siguiendo la regla de nueva cuenta, derivo la segunda función y la multiplico por la primera sin derivar. ¿Quién es la segunda función? La segunda función es coseno, cuya derivada es menos seno. Menos seno de x por la primera función sin derivar. Entonces, ahí está ya. Esa es la función derivada. ¿De acuerdo? Ya derivé x al cuadrado por coseno de x. O sea, una función que está en multiplicación. A ver, vamos con el ejemplo número 2. Que sea h de x igual a 4x a la 7 por el seno de x. ¿Cómo le vamos a hacer? De nueva cuenta, necesito investigar, necesito ver bien cómo están las funciones. Me doy cuenta que esto es una función, 4x a la 7, y la otra función es el seno de x. Entonces su derivada es h'. Me dice la regla, deriva primero lo que está aquí en rojo, o sea, son 28x a la 6, por el seno sin derivar. Escribo signo más, y ahora sí, derivo el seno. La derivada del seno es el coseno, por la primera función sin derivar, por 4x a la 7. Entonces recuerda, esto de derivar una multiplicación es derivo la primera, la segunda no, más derivo la segunda, la primera no. Entonces ya quedó ahí el ejemplo número 2.
Vamos con el ejemplo número 3. Entonces, que sea h de x igual a seno de x por la exponencial. ¿De acuerdo? Entonces, de nueva cuenta, h', bueno, previamente ya investigué cuáles son las funciones. El seno es una función y la exponencial es la otra función. Entonces, derivo la primera, la derivada del seno es coseno, por el exponente sin derivar, más, ahora voy a derivar el exponente, pero resulta que la derivada del exponencial es ella misma, ¿de acuerdo? Y por la primera sin derivar, o sea, por seno. Listo, ya acabé mi ejemplo número 3. Vamos ahora con el ejemplo número 4. h de x igual a logaritmo natural de x por el coseno de x. Entonces aquí, de nueva cuenta, veo cuáles son mis funciones. Logaritmo natural, o sea, de aquí ln, sale ln de x, y la otra es coseno de x. Entonces h' es igual a la derivada del logaritmo, en este caso es 1 sobre x, es la derivada del logaritmo, por el coseno sin derivar. Más, ahora sí, derivo el coseno, que yo me acuerdo que es seno, recuerdo que es seno, por el logaritmo sin derivar. Y listo, entonces ya acabé la derivada. Claro, si quiero ir un paso más allá, ¿sale? Entonces ya te voy diciendo qué es lo que sigue, ¿no? Más por menos, menos. Sería quitar el paréntesis aquí y listo. Pero bueno, con que llegues aquí donde está la palomita, ese es el primer paso, ¿no? Lo que hasta donde debemos de llegar y debemos de comprender primeramente y posteriormente ya vamos a solicitar que se hagan todas las operaciones que estén ahí mezcladas, ¿no? Entonces vamos con otro ejemplo. Este es el ejemplo 4. Vamos con el ejemplo 5. Ejemplo número 5, h de x, que sea igual a, ¿qué les parece? Ya sea raíz de x por el seno de x. Listo. Oh, ahí está interesante, ¿verdad? ¿Cómo hacer esa derivada de la raíz de x? Muy interesante. Muy, muy interesante. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, vamos a dar un pequeño recordatorio de cómo es que se realiza, ¿sí? De cómo es que se realiza esta derivada. Entonces, recordatorio, la raíz de x, la raíz cuadrada de x se puede expresar como x a la 1/2. De la misma forma, si tuviera raíz cúbica de x al cuadrado, esta se expresa como x a la 2/3. Raíz sexta de x a la 7 se expresa como x a la 7/6. ¿Ya viste el patrón? El 2 se pone como numerador y el 3 denominador. El 7 numerador, el 6 denominador. Aquí hay un 1, se pone como numerador, y aquí hay un 2, ¿sí? Que no se escriben porque se sobreentiende que es raíz cuadrada, y entonces se escribe así: la raíz de x es igual a x a la 1/2. Entonces reescribimos nuestra función h de x, es lo mismo que x a la 1/2 por el seno de x. Y ahora sí, ya que está reescrita, procedemos a realizar la derivada. h' me indica que primero debo derivar x a la 1/2, es decir, me queda como 1/2 de x a la menos 1/2. Recuerda, ahí ya vimos cómo realizar las derivadas. Si no, ve a ver ese video. De 1/2 de x a la menos 1/2 por el seno de x. Más, y ahora va la derivada del seno, que es coseno de x por x a la 1/2. Listo, ya realicé la derivada correspondiente. Vamos con un ejemplo más. Ejemplo 6.
h de x que sea igual a, ¿qué te parece? Raíz séptima de x a la 2 por la exponencial. Entonces, h', recuerda, esto lo podemos reescribir como x a la 2 séptimos por la exponencial. ¿De acuerdo? De acuerdo aquí al recordatorio que hicimos. Entonces, ahora sí, la derivada sería 2 séptimos de x. Y a 2 séptimos le resto 1. Entonces quedaría menos 5 séptimos por la exponencial más la derivada de la exponencial, que es ella misma, por x a la 2 séptimos. Listo. Ya terminé esa derivada. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos con un ejemplo más. Ejemplo 7. A ver, h de x igual a x al cuadrado por el seno de x más 8x al cubo. Ah, interesante. Mira, observa cómo aquí ya estoy combinando. Aquí tengo un producto y al mismo tiempo tengo una suma. Y esta expresión que tengo hasta el final, pues resulta que también ya la hemos trabajado de cierto modo, ¿no? En lo anterior que sabemos cómo derivar un polinomio de esas características. ¿Vale? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, h', voy a derivar primero lo que está en rojo, y lo que está en rojo es un producto. Es decir, voy a tener 2x, la derivada del primero, por el segundo sin derivar, que es el seno, más ahora la derivada del seno, que es coseno, por el primero, que es x al cuadrado sin derivar. Más este signo más que acaba de aparecer es justamente este. Y ahora sí, toca la derivada de 8x al cubo, que es 24x al cuadrado. ¿Sí? Entonces espero que te haya quedado claro cómo es que derivé lo que está en rojo, que es toda esta parte, y finalmente derivé el 8x al cubo. A ver, vamos con un ejemplo más. Ejemplo 8. A ver, h de x que sea igual a, que nos gusta, ya sé, seno de x por la exponencial más el coseno de x por x a la 6. Listo, entonces h', observa cómo tengo ahora dos productos. Esto es una multiplicación y esto es otra multiplicación. Entonces tengo que hacer la derivada del producto doble vez. Comenzamos con lo de rojo, la derivada de seno, que es coseno, por la exponencial sin derivar, más la derivada de la exponencial, que es ella misma, por el seno sin derivar. Ya terminé lo que está en rojo. Más, ahora continúo con lo que está encerrado en azul, que es la derivada de coseno, que es menos seno, por x a la 6, sin derivar, más la derivada de x a la 6, que es 6x a la 5, por el coseno sin derivar. Listo, ya terminé una derivada más. Vamos con otro, ejemplo 9. Ejemplo 9, otra vez de esos de combinar. F de x que sea igual a 2x a la... Bueno, solo 2x. 2x por la tangente de x, más, ahora vamos a colocar de este lado la raíz quinta de x a la 3, ¿sale? Y eso lo vamos a poner por logaritmo natural de x. Entonces comenzamos, observa de nueva cuenta que esto es un producto y que esto es otro producto, ¿de acuerdo? Entonces tenemos f' de x, y ahí vamos a derivar
a la tangente, ¿no? Necesitamos encontrar, bueno, primero vamos a derivar el 2x, ¿no? Que es de acuerdo a la regla, es la derivada de 2x, pues es 2, ¿sale? La derivada de 2x es 2 por la tangente sin derivar. Sin derivar, esa es, acuérdate de la regla. Entonces, acuérdate, esa regla es súper importante. La derivada de 2x por la segunda función, o sea, la tangente sin derivar, más, ahora la derivada de la tangente, que es secante al cuadrado, por la primera función, que es 2x sin derivar. Y entonces ya terminé con la parte que estaba en color rojo. Ahora seguimos con la otra parte que está en azul. ¿De acuerdo? Entonces, aquí otra vez recordatorio, ¿no? Raíz quinta de x al cubo se puede expresar como x a la 3 quintos, recuérdalo. Entonces derivamos x a la 3 quintos y eso es 3 quintos de x. Y hacemos el 3 quintos menos 1. ¿Sale? Entonces vamos a tener menos 2 quintos por el logaritmo de x, ¿vale? Que es la segunda sin derivar, más, ahora sí, la derivada del logaritmo, que es 1 entre x, por la raíz quinta de x al cubo. Listo, entonces ya terminé de hacer la derivada que estaba en color azul. Perfecto. Y finalmente, así como ejercicio para ti, el número 10, vas a resolver g de x igual a 4x al cubo por, le ponemos por coseno, más la raíz sexta de x a la 11, muy bien, raíz sexta de x a la 11, y le colocamos aquí exponencial. Esa te queda a ti ahí de ejercicio. Espero que hayas comprendido. Cuídate mucho.